¿Tener alguna estimación? Bueno, tenemos que hablar de la inflación de febrero porque estaría por encima del 2% según las mediciones preliminares que hicieron varias consultoras. Estaría entre 2% y 2,6% según las mediciones a las que accedí. Y esto estaría por arriba de lo que esperaba el gobierno en un comienzo. Recordemos que el mismo Toto Caputo dijo en una entrevista que esperaba con optimismo que arrancara con un 1 el número de inflación en febrero. Finalmente, sobre todo el aumento de la carne, que estuvo entre 7 y 15% en febrero, va a empujar al alza el índice. Como vos bien decís, falta una semana todavía. Sin embargo, alimentos está acelerándose, empujado por el precio de la carne, y también tuvimos otros incrementos. Estamos hablando de prepagas por arriba del 2% también, que eso empuja a la inflación. Tuvimos también aumentos en el transporte, que ya se dieron la semana pasada en el transporte de boleto de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires, y también subas en los servicios públicos alrededor del 1,6% cuando hablamos de luz y gas, y todo esto impacta en el bolsillo. Sin embargo, las consultoras dicen que el que empujaría al alza al índice sería la suba de la carne, que estuvo, como bien dije, entre 7 y 15% en febrero, y habrá que ver cómo cierra lo que queda del mes, ¿no? Gracias, Marian. Vamos a sumar al diálogo a Damián Dipache. Damián, gracias por venir. Un placer tenerte acá. ¿Cómo va, Juan Pablo? Todo muy bien. Muy bien. Obviamente que tenemos la tentación de sacar conclusiones definitivas de un episodio particular, pero empecemos por este febrero y después, si querés, lo conectamos con el proceso anterior y sobre todo con lo que viene en materia económica en la República Argentina. Bueno, a ver, en materia de inflación y actividad económica, te cruzo ambos. Consumo masivo, cuando vos ves los volúmenes interanuales, que es un barómetro de lo que le pasa a la gente, alimentos, bebidas, artículos de limpieza y cuidado personal, cae interanualmente. Entonces, ¿qué pasa con que está cayendo el consumo masivo? Hay que entender la economía desde un fenómeno social. Enero, febrero, marzo y abril del año pasado, los argentinos se desprendían del peso. Claro. Básicamente porque había una expectativa de devaluación del peso frente al dólar y una expectativa de aceleración inflacionaria. Te lo sacabas de encima. Entonces, ¿qué pasaba? Comprabas más. Te estoqueaste. Claro. Entonces, cuando medís los volúmenes, decís, che, ¿cómo puede ser que cae? Claro, cae porque el año pasado, para esta misma fecha, los argentinos se desprendían del peso. Claro. Entonces, ojo con ese dato. Claro, había como un sobreconsumo el año pasado y ahora es un consumo más suficiente, más racional. Es que ahora lo puede planificar. La macro cambió a la micro. Claro. Una macro estable hace que la gente reponga, no que se estoquee. O sea, era delirante que te compres 40 paquetes de yerba. Lo racional es que te compres a medida que vas consumiendo la yerba. Claro. Incluso cambió la lógica comercial, ¿no? Yo que doy, digamos, charlas, por ejemplo, con el sector pyme. Hasta el año pasado, el gerente comercial de una empresa era un tipo fumando un habano detrás del mostrador. Vengan, llévense el stock. Ahora tienen que salir a vender. Claro. Cambia la lógica comercial desde la macro en la micro. Y cuando vemos desde el punto de vista de la inflación, sí es real que alimentos y bebidas, como decía Mariana, carnes tienen su influencia. Bebidas nos dio bastante alto después de darnos bajo en enero. Incluso bebidas en algunas categorías nos dio deflación en el mes de enero, sobre todo las bebidas con alcohol, cerveza, que tienen su estacionalidad fuerte. Bueno, ahora estarían subiendo en el mes de febrero. Hay un rubro más que sube fuerte en el mes de febrero, que es educación. Básicamente por inicio de escuela y por todos los rubros que no es menor el impacto de la educación. Para que ustedes se den idea, inician las clases 15 millones de personas, entre lo que es preescolar, primario, secundario, terciario y universitario. Es un fenómeno económico muy grande y bueno, también tiene su nivel de estacionalidad. Eso es la micro. Vamos a actividad. La macro. Vamos a la macro. La macro, bueno, hoy tenés un nivel de estabilización del tipo de cambio. El gobierno tiene una buena y una mala. ¿Cuál sería, digamos, la mala si efectivamente se acelera la inflación en febrero? Bueno, que estaba esperando que justamente cruce el umbral del 2% para que en algún momento esa devaluación del peso frente al dólar del 1% vaya inclinando la balanza hacia ese lugar. ¿Cuál es la buena? Ha venido Dios al billete. ¿Qué ha pasado? El tipo de cambio en Argentina es más competitivo en febrero que en enero. ¿Por qué? Porque cruzó el Cristo Redentor y el real en Brasil se apreció un 10%. Claro. Quiere decir eso que hoy tenemos un tipo de cambio más competitivo en febrero que en enero. Y eso es muy bueno para la economía porque le da más oxígeno a este tipo de cambio. Para tomarlos en términos comparativos, para que la gente entienda en diferentes periodos, este tipo de cambio está por encima del noviembre del 2023. O sea, todavía estamos en un tipo de cambio noviembre 23 que estaba apreciado previo a la devaluación.
Para que te des una idea, sobre base 100, el tipo de cambio es más competitivo que el de diciembre del 2015. Es más competitivo del famoso debate caballo de la convertibilidad. Y bueno, le da oxígeno. O sea que el dato malo es que probablemente la inflación no cruce el umbral del 2%. El dato bueno es que efectivamente recupera competitividad el tipo de cambio, ¿no? ¿Salir del cepo es una condición necesaria, suficiente, urgente para la siguiente pantalla del plan económico? Yo creo que es para inversión extranjera directa sin ninguna duda. Semana pasada una charla en la Unión Industrial de Avellaneda y en el medio del caso Libra me decían: Damián, no me hables de Libra, hablame de cepo y de tipo de cambio. Cepo y tipo de cambio mata Libra. Entonces, el empresario, ¿por qué está preocupado? Cepo, tipo de cambio, y no dejemos la marginalidad de los impuestos. Porque acá hay una competencia fiscal de un clásico que se viene para las elecciones. Boca River, ¿cuál sería? Bueno, te pongo es un triangular acá. Porque es impuestos nacionales versus provinciales versus municipales. Claro. Es un triangular, es la copa de invierno. Lo que pasa es que ahí ingresos brutos, o sea, Thanos, sí, el mal absoluto, ingresos brutos, como corresponde a las provincias, quizá es el favorito del triangular en términos de importancia, el que más relieve tiene, digamos. Pero no te quepa ninguna que hizo el mercado de paz. Para que te des una idea respecto de la recaudación del Producto Bruto Interno, los ingresos brutos lleva el 7,5%. Si ves del total de la recaudación, esos ingresos brutos de la presión tributaria es el 21%. Y ayer salió un buen informe de Ecobou que mostraba que, en promedio, la participación de los ingresos brutos dentro de la recaudación total de las provincias es el 82%. O sea, claro, son absolutamente dependientes del impuesto más nefasto que tiene la República. ¿82%? Claro, es una locura. Vos le sacás ingresos brutos y los tipos languidecen. Claro. Entonces, es un fenómeno muy importante. ¿Por qué? Y bueno, porque si lo cruzamos con la intención de Argentina de un tratado de libre comercio, vos imagínate que el resto del mundo no tiene ingresos brutos, no tiene tasas municipales, no conoce lo que es impuesto débito y crédito. Y eso resta competitividad a la economía, sí, y parecería ser que la política no está muy proclive a soltar las sogas y bajar el gasto público. Lo que pasa es que con un ajuste de los ATN, casi ningún gobernador te va a regalar ningún punto de ingresos brutos. Bueno, entonces probablemente lo que termine pasando es en la sociedad evalúe quién de largo político efectivamente mejora la eficiencia de la administración pública y termina generando un marco de previsibilidad futuro. Porque la sociedad se dio vuelta, Maxi. Yo creo que la sociedad, hasta el año pasado, el impuesto era sagrado. Sí. Y este año el impuesto es ocioso. Hay algo del impuesto que está de más, que se está cobrando, y efectivamente ante una ineficiencia muy grande de la administración pública en la prestación de servicios que da, ¿no? Damián, ¿qué está pasando con el ingreso de los argentinos? Porque muchos no ven esta desaceleración de la inflación en su bolsillo. ¿Por qué se da este fenómeno? Yo veo un bolsillo dual. Vos tenés una clase media que, si tiene su casa, si efectivamente no tiene un alquiler, manda a los chicos al colegio público y no tiene un gran gasto de servicio, el salario le comienza a rendir más. Por otra parte, tenés una clase media que, si manda a los chicos al colegio, tiene su auto y paga seguro, tiene medicina prepaga, efectivamente manda a los chicos a colegio privado, esa clase media todavía está compleja. Efectivamente no está viendo el promedio de lo que está haciendo el salario en términos de ganarle a la inflación. Esa clase media está más complicada. Pero ojo, esa clase media en el primer semestre del año había entrado en nivel de pobreza. Creo que estamos muy ansiosos por ver, obviamente, que salga más gente y que que se le ponga el traje de Superman y yo me convierta en clase media. Pero recordemos que estaba el Chavo del Ocho, porque efectivamente en el primer semestre del año pasado se había convertido en pobre la clase media. Ya está saliendo y ese es un dato bueno en relación de donde veníamos, ¿no? Damián, como siempre, un placer tenerte acá. Gracias a vos. Gracias. Vamos a abrir la ventana internacional con Lucía Sol Miguel.